Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Álvaro Díaz. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Revelados por las pantallas de Uchile TV. Estamos acompañados como siempre por el mágico sabor y aroma de nuestro querido auspiciador Café Jacobs. Y tengo la suerte de compartir hoy con un multifacético artista, creador, músico, periodista, guionista y uno de los principales creadores de la aclamada serie 31 Minutos. Me costó buscar cómo presentarlo, pero yo creo que con eso ya todos sabemos a qué nos referimos. Es Álvaro Díaz que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué rico que te pillamos en Chile, porque ha estado muy internacional últimamente. Sí, últimamente ha habido harto viaje. Sí, pues una de las cosas entretenidas pero cansadoras de esta pega, que hay que viajar harto porque Chile es un país pequeño, lejano. Entonces, para cualquier cosa a veces tenéis que estar 8 o 9 horas arriba de un avión, lo que para mí es duro, no es fácil, digamos, ¿no? Me imagino. Pero bueno, tiene sus retribuciones también. Sí, no me quejo. Digamos. Oye, Álvaro, partamos hablando de tu relación con la fotografía, porque nos pasa de repente que, bueno, este es un programa que se llama Revelados, pedimos que nos compartan fotos para que nos ayuden a contar su historia, y muchos nos dicen, uy, no, ¿sabéis qué? Buscar fotos para mí es un cacho, no tengo. Pero tú pareciera que las tenías muy a mano. Cuéntame de tu relación con la fotografía. Yo, a ver, tú dijiste una lista de cosas, de mi biografía, como de ocupaciones, digamos. La verdad, yo la única cosa que he aprendido en mi vida es a revelar y ampliar fotos, y a sacar fotos. O sea, a entender cómo funciona una cámara de fotos en el colegio. Me enseñaron como en octavo básico, por ahí. Yeah. Se armó un taller. Yo me inscribí precisamente porque era algo que me llamaba mucho la atención, pero no sabía absolutamente nada. Y nos tocó un profe muy bueno que se llama Pedro Valenzuela, que todavía es director de foto, que era recién salido del colegio. Y Pedro nos enseñó, partió con esto de la caja de zapatos, con hacerle un hoyito y ponerle un papel mantequilla y tratar de poner después papel fotográfico ahí, tratar de hacer fotos con estas cajas negras. Un clásico. Pero a mí me cambió la vida eso y creo que determinó mucho lo que yo me dediqué después, digamos. No, en algún minuto la dejé, pero yo durante periodos, ahora por ejemplo, yo me considero un fotógrafo amateur, digamos, y eso quiere decir que le dedico tiempo a la fotografía. Siempre uso unas cámaras chiquititas, como esas de mirrorless, digamos, y aprovecho estos viajes de 31 minutos, me hago tiempos para dedicarle espacio a la fotografía, que son caminatas largas por ciudades o donde me encuentre. En general, cuando viajo, trato de retratar el lugar donde viajo. Digamos. ¿Te gusta registrar? Me gusta registrar, sí. Partamos por el primer registro justamente que nos compartiste, que es esta foto donde apareces tú de meses, ¿o no? Yo tengo hermanos muy parecidos y yo espero ser yo. Siempre he creído que soy yo. Mi hermano podría decir, no, pero tiene el gesto mío. Yo creo que soy yo. Sí, pues meses, esto puede haber sido en la Capitanía. Nosotros vivíamos al frente de la Plaza de la Capitanía. No tengo mayor recuerdo, pero mi primer recuerdo es yo me operé un ojo, yo soy estrábico. ¿Ya? Y el primer recuerdo que tengo, me operaron como a los 3 años. O sea, estaba más grande que eso. Sí. Y ahí me recuerdo haber ido en el auto a la operación. No tengo más referencia que eso. Y después, cuando andaba con el parche, como con muchos niños que andan con un parche. Y claro, y te cambia la... No sé si ahora andan con parche, digamos. Y cambia la de nitidez con que percibe el... O sea, lo veis fotográficamente. Obvio. Lo veis en 2D. O sea, yo veo en 2D, por eso quizás Tiene ese recuerdo. Cuando me decían películas en 3D, yo lo único que veía eran varias imágenes. Es decir, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cómo tengo que juntarla? ¿Con qué ojo la veo? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo es tu familia? Tu familia de origen, me refiero. ¿Tu mamá, tu papá, hermano? Papá, mamá siguen casados todavía. ¿A qué se dedican? Vivíamos en lo que se llamaba... Mi papá es comerciante y se transformó a finales de los 80 en un pequeño industrial, una fábrica muy específica de carpas de camión. Mi mamá, enfermera. Vienen de... Mi mamá viene de una familia muy tradicional chilena, medio de campo, medio de Providencia, mucha gente.
Mi papá más del centro, de familia de clase media, muy clase media, de empleados públicos sobre todo. Y sí, y a mí me determina un poco eso, esos dos límites. Mi mamá vivía en Hernán Cortés con Lyon, ponte tú, y en una casona grande de un tío también descendiente de alemanes. Y mi papá vivía en el centro, en Recoleta, qué sé yo, esos sectores. Y todo eso que hay entre medio a mí yo siento que el mundo que más o menos más me representa también, digamos. Bueno, estaba mi papá, yo era muy protegido de mi abuela, mamá de mi papá. Tengo 3 hermanos más, una hermana y 2 hermanos. Vemos a tu hermano en la... Aquí estamos los sí, busqué una foto que estuviéramos con mi viejo, Anita, estoy yo ahí apoyado con mi viejo, Pato y Rodrigo. Rodrigo hoy día vive en México hace muchos años, él es arquitecto. Pato heredó la fábrica de mi papá de carpas junto con Anis, mi hermana. Trabajan juntos. Y Pato trabaja conmigo en 31 minutos y yo, bueno, yo estoy acá. Oye, yo soy Álvaro, yo. escuché en una entrevista antigua tuya decir algo que me llamó la atención y que es que en tu casa no solían haber elementos infantiles. No. Muy al contrario de lo que yo habría pensado. Digo, bueno, creo 31 minutos, le achunta tan bien al público infantil, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices eso? A mí nunca me contaron una historia de Disney, nunca fui a ver películas, a mí no me llamaban la atención, pero tampoco nadie trató como de... Mi mamá tenía unos cuentos medio, yo me imagino medio alemanes, bien terribles, digamos, de unas historias, que eran unas canciones de una niñita que se le rompía la muñeca de porcelana, me acuerdo, unas cosas muy, muy tristes. Pero a mí lo que me gustaba era el mundo de las oficinas de mis papás o jugar con eso. Y hay esa foto y nos encantaban los autos. A mí me han gustado los autos, no los he tenido porque yo soy malo teniendo cosas, pero me encantaba el auto de carrera. Yo tenía con mi hermano, siempre fui muy pegado a mi hermano grande. Oye, ahí se te ve el parche. Y ahí estoy con el parche y era muy injusto porque a mi hermano le compraron un auto muy grande, muy bacán, un Fórmula 1 y a mí me compraron ese. Entonces era... Pero es muy bonito ese auto, ahora lo veo. Yo siempre sentí que me había tocado el auto más penca, ¿sí? Y en esa época sí, éramos fanáticos de los autos, las teníamos llenos, toda la pieza tapizada de Fórmula 1 y mi viejo trabajaba en cosas de neumáticos, tenía como una distribuidora de neumáticos, una cosa así, entonces nos llegaba mucha calcomanía y cosas de autos. Éramos muy fanáticos de los autos, no sé, es como las aficiones de niños y de fútbol. Y luego empezó el fanatismo por el fútbol también. Más que las otras cosas como ir al cine o ir a una obra de teatro. No, al circo yo odiaba el circo, me da pánico. Así. Ah, a mí también, compartimos ese ir a los payasos y que no me toquen, ¿cachai? No tenía ese gusto de la actividad infantil, nunca lo tuve y creo que fui incapaz también de traspasárselo a mi hijo por lo mismo, no tenía el hábito. Digamos, ¿y qué referentes te nutrieron? Me refiero cuando eras niño, no sé, pues, ¿te gustaba leer? ¿Te gustaba el cine? Por lo mismo me gustaba ver tele, lo que dieran en la tele. ¿Qué veíais? Ver noticiero, no sé, la madrastra ya es más grande, yo haber tenido 10 años ya. Claro. Cuando empezaron a dar teleseries, como la fiebre de las teleseries chilenas. Pero mucho monito animado, así, loco sí, ahora los monitos animados también son para niños, desde Don Gato, Canuto y Canito, las cosas de Hanna-Barbera, me encantaba todo la Pantera Rosa. Que curiosamente mi hijo sigue siendo muy adicto a la Pantera Rosa, ¿verdad? Pero él tiene que ser las originales, si no, claro, no las pesca, ¿cachai? Son esas cosas como esas cosas que dan en la tele todo el rato en la mañana, digamos, ¿cachai? Bugs Bunny, esas cosas. Y lo otro ya era, claro, era acceder a ciertas cosas como adultas o, no sé, artículos de oficina. Mi mamá trabajaba en la clínica alemana y yo me iba para su oficina y me pasaban papeles. Una vez puedo hacer una cosa muy rara. Yo tengo una caña en Chiloé y llegó una persona hace un año que me andaba buscando. Y me encuentra, me dicen, llega donde mi vecino, me dan el nombre y yo no la ubico, llega una persona ya, una mujer ya anciana, digamos, y me dice que ella era secretaria de mi mamá y que tenía dibujos nuestros. No. Y tenía dibujos nuestros, míos y de mi hermano, nos dejaban a cargo de ella y hacíamos dibujos, eran como concursos que nos hacía. Y decía, un burro fumando. Teníamos que dibujar un burro fumando, un caballo con botas. Y dibujábamos un caballo, son buenísimos los dibujos así. Pero nos gustaba eso, yo creo que de chico como que nos encantaba todo lo que tuviera un poco de humor absurdo. Sobre todo cosas muy como el humor, yo creo que siempre estuvo... ¿Qué lugar ocupa el humor
¿Qué lugar le da el humor? Bueno, muy importante, en realidad la pregunta Sí, un poco no tomarse evidente. nunca las cosas con mucha gravedad, incluso las cosas graves. Es una familia, podría decirse, media superficial, sí, porque lo único que nunca nadie se tomó algo en serio, nunca nadie en la mesa pudo decir algo serio. Digamos. ¿Desde siempre tuviste facilidad con el humor? Porque hay gente que no tiene el sentido del humor desarrollado. No, nunca me tomé, o sea, la facilidad es no tomarse nunca las cosas con mucha gravedad, por lo tanto ser como, entre comillas, bueno para la talla, o bueno para poner sobrenombre, o esas cosas. Digamos, ¿Y cuál tú crees que es la clave y para bueno para poder... reírme también, eso es lo otro. Claro. Me encantaba reírme, como que buscar cosas que te hagan reír siempre fue como que uno busca lo gracioso, digamos, ¿cachai? ¿Y cuál es la clave para trabajar con el humor? O sea, yo creo que mantener cierto rasgo infantil, yo creo que eso es fundamental, porque los niños no tienen juicios no creen que las cosas son tan importantes, digamos, no creer que las cosas son importantes hacen que les falte el respeto un poco, ¿cachai? Claro. Un poco tener la observación muy desarrollada también. Y sí, un alto grado de observación de lo que te rodea. Yo quizás por lo mismo de los ojos, sufría mucho de vértigo. Entonces cuando tú tenés vértigo, tendí a aislarte un poco, porque hay muchos juegos de niños que implican subirse a árboles, qué sé yo, correr, andar en bicicleta, y esas cosas a mí me dan mucho pánico, pero no quería que me vieran débil. Entonces tú tenés que tener estrategias tenés que inventar cosas, y eso te hace que no te vean débil es un objetivo. Claro. ¿Ya? Y el humor es una gran herramienta, ¿cachai? Si alguien se burla de ti o se ríe porque no podéis subir un árbol, tenés que tener cómo defenderte, si no vaya a quedar como alguien muy penca, digamos. En esa lógica, por lo menos, yo traté de usarlo como una herramienta, digamos. Me encanta de Guasito. foto, de Guasito. Eso es el jardín de la Capitanía, ahí en la Plaza de la Capitanía. Veamos al frente de la Plaza de la Capitanía en Las Condes. ¿Y cómo era Álvaro Díaz Escolar? No, era simpático, yo creo que nunca yo tenía un objetivo de no dar problemas. Hasta el día de hoy yo trato de no ser yo el problema, digamos. No quiere decir que no me metan problemas o que no genere problemas, pero no me gusta ser una carga para otros. Si yo a alguien le caigo mal o lo enervo o siento que yo soy alguien disruptivo en una situación, yo me voy, digamos. No me gusta ser alguien incómodo para nadie, digamos. Entonces yo trataba como de caer bien, yo creo que y de conocer gente, tenía como ese... Como ese gustito por el otro, digamos. Sí, siempre me gustó la calle, nunca me gustó estar encerrado en la casa, me gustaba, si íbamos a un paseo, que el paseo fuera lo más lejos posible y conversar con gente. Siempre mis viejos se acuerdan de que yo, cuando íbamos a pescar, yo siempre me ponía... Mi mamá me disfrazó de viola bueno, hay que disfrazar ese instrumento musical. Y eso era una viola, es bien grande la viola, es casi un cello esa. Te quería preguntar... Era viola. Me encanta esta foto, porque claro, la miré en un principio y dije, tocaba viola, cello, como que me perdí. Mi mamá. Y después, claro, cachamos que era un dibujo. ¿Cuándo parte como tu relación con la música? Yo escuché por ahí que tu abuela escuchaba mucha radio. A ver, yo tenía una abuela, la mamá de mi papá, que tuvo muy tempranamente un derrame cerebral, una ACV, digamos, y quedó hemipléjica. Como la mitad sí, del la cuerpo mitad, paralizado. entonces tenía un ojo de vidrio, que se ve una cosa muy... Ella podía mover un brazo, que era el izquierdo. ¿Vivía con ustedes? Vivía con nosotros. Mi abuela ñata. Mi abuela ñata lo que le quedó fue una radio Philips blanca. ¿Es ella? Ella. Ella estaba obsesionada conmigo. Ya, lo único que quedó regalón. Diciendo cuando le dio este ataque de hemiplegia, Alvarito, lo único que decía. Y Alvarito, nada más. Ella lo único que podía era manipular su radio, una radio Philips blanca, y la escuchaba, como tenía cierto problema para escuchar, muy fuerte. Entonces, esa era la música que se escuchaba todo el día en mi casa. La típica música de radio AM, pero también muchos programas como Radio Tanda, qué sé yo, La Pensión No Me Olvides, ¿cómo se llama el otro? Bueno, de Eduardo de Calixto. Hay un montón de programas, Las Horas Nuestras, de Raquel Kiperman, unos programas que escuchaba mi abuela de tangos, ¿cachai? Entonces, toda esa música, más mis papás se conocieron un coro, mi mamá tocaba guitarra y se sabían varias canciones de su época, Serrat, Julio Iglesias, esas cosas, Neil Diamond, ¿cachai? Claro. A mí me encantaba donde tuve el Kylie Anoche de Agosto, el de Neil Diamond, pero siempre como alguien que no tenía mucho
como que nunca pensé que a mí me podía tocar ser músico, o sea, no ser músico, no soy músico, sino que dedicarme a la música, digamos, por alguna parte, sino que siempre era como un gusto, como el fútbol. Me gustaba, pero nunca iba a jugar fútbol profesionalmente porque había otros mucho mejores, ¿cachai? Me llama la atención que digas que no eres músico, porque tu carrera está muy cruzada por la música, tienes un proyecto solista, haces música en 31 minutos, entonces, ¿qué es lo que define a un músico si no es hacer música? Sí, yo lo tengo súper claro. Lo que define a un músico es manejar el lenguaje musical. Es un lenguaje que yo no domino para nada, digamos. Oh, claro, pero esa es la parte técnica, pero tú haces música. Pero para mí eso es porque el lenguaje te permite el diálogo en la música. El decir, oye, esto está en cierta nota y vamos a hacer esta escala y todos entiendan, te permite una conversación. Yo esa conversación no puedo entrar. Lo que yo soy, una canción la puede hacer cualquiera, cualquier persona. Todos muchas personas tenemos ese hábito de cambiarle la letra a las canciones o de tararear algo cuando estamos felices. Yo lo que hice fue profundizar eso y como tenía mucha información acumulada de la época, si a mí me decía un bolero, yo me demoro 5 minutos en escribir. O sea, porque sé perfecto cómo son los boleros, cómo son los tangos, cómo son los rock and rolls, ¿cachai? Cómo son sus estructuras, pero nunca las he estudiado. Pero en el fondo tú piensas que la teoría es lo que finalmente define a un... No la teoría, el manejo del lenguaje. Del lenguaje. Sí, la partitura, el hablar. ¿Qué me define hablar italiano? Saber entender que alguien me habla en italiano y yo poder responderle, digamos. Yo en música no sé, ni siquiera hay unos que no leen partitura, pero hablan el lenguaje. Yo lo hablo en términos de decir ya, como una canción. Lo tuyo es intuitivo, digamos, es más intuitivo. Me sé los acordes de la guitarra, me los puedo saber un poco en el piano, como para buscar nuevos acordes, que ese no sé cómo se llaman. Es mucho más intuitivo. Pero lo que pasa es que la canción, como estructura, es muy acotada, es muy acotada. ¿Cachai? Entonces, no necesita, al revés, hay muchos músicos, muchísimos, muchos más de los que... O sea, son muy pocos los músicos que hacen canciones. Los músicos en general no saben componer canciones. Ser intérprete una cosa, componer es otra. Porque la canción es muy acotada. Tú con 2 acordes te haces una canción. Muchas canciones tienen 2 acordes y entrará un tercero para el aseo, para el coro, ¿cachai? Con suerte. Y podéis también con 2 acordes hacer una canción. Y con uno también, si ya venís más rapero. Así. Pero es usar la música. Lo que pasa es que la música no está restringida a los músicos. Como la fotografía no está restringida a los fotógrafos, ni el teatro a los actores, digamos, ¿cachai? Yo creo que... cualquiera se puede apropiar de esos lenguajes. Por supuesto, a mí me sirve, yo puedo hacer canciones, partí muy tarde también. ¿Y el audiovisual? Porque el audiovisual también es algo que ha cruzado tu carrera entera. ¿Cómo llegas ahí? No, ahí soy más autodidacta. Desde la fotografía, de este curso, siempre pensé, yo tenía un paso adelante de... Mira, ahí estoy pescando, eso me daría, lo que más me haría gustar la vida es ser pescador. ¿Ah, sí? Todavía hasta el día de hoy veo un charco, así, un tranque en la carretera y paro y digo, averiguo, oye, hay pesca, ahí le pregunto si alguien pesca, si me quieren... O cuando veo gente pescando en la RAM, en Montevideo, que es una ciudad que me encanta. Bueno, tu último libro también habla un poco de eso. Qué rico ir ahí, bajar a pescar, me encanta. El tirón de un pescado es una de las sensaciones más... O sea, contemplar un lago así apagado y que de repente venga un tirón... Es una sensación que lo único que quieres es que se vuelva a repetir en tu vida, digamos, ¿cachai? Y la conservo de niño. Yo era obsesivo con ir a pescar y con el fútbol. Eran 2 cosas que... Bueno, pero me decís del audiovisual. El audiovisual nos llega de manera bastante autodidacta, pero al revés de la música yo lo trato de aprender igual. O sea, desde lo más básico, una escala de plano, lo que te decía de este taller de fotos, a entender que uno tiene que contar cosas de manera audiovisual requiere de cierta... de uso de un lenguaje, ¿cachai? Quizás no me lo sé tan... De óptica no sé nada, porque yo sé que hay lentes, hay tele y hay gran angulares, pero ahí empecé a decir, no, pongamos con tal característica me cuesta mucho, digamos. Pero claro, en términos, para ser director, yo creo que tienes que tener algún grado de... Puede ser autodidacta, pero un grado de conocimiento respecto a un lenguaje. Yo puedo dialogar con otros directores, por supuesto, digamos, ¿cachai? ¿Y qué te llevó a estudiar periodismo? Porque una cosa muy... Bueno, a mí me gustan los medios en general, llegar a los medios. Mira, estoy en esa foto con Pedro, con que Pedro nos sacó mi hermano Pato en la terraza de mi casa. Año 93 salía por ahí. Por ahí, sí, debe ser por ahí. ¿Ustedes se conocieron en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile? El 91, claro. Y nos juntábamos siempre a ver películas, a conversar. Éramos vecinos con Pedro también. Ah, ya. Se conocieron en la universidad y que después cacharon que... Había unas 5 cuadras entre la casa de él y la mía.
Periodismo, porque el periodismo era todo, ¿no? En ese minuto yo quería entrar a la Chile, o a la Católica, pero no, quería estudiar algo ahí. Y quería una carrera que te llevara, en realidad si hubiera habido cine o fotografía, habría estudiado eso, digamos, ¿cachai? Pero en general eso estaba más recluido para los institutos. Y no, yo quería ir a una universidad y el periodismo había, de hecho muchos compañeros se dedicaron después al cine o a guionistas, etcétera. Era una manera de entrar a los medios. Al medio. Claro. Y yo me entretenía mucho, a mí me encantaba la radio, escribir, ¿cachai? Para mí era muy entretenido. Lo que no era entretenido era el periodismo, era para mí llamar a alguien para preguntarle algo, me daba pánico. Entonces hice todo lo imposible, igual que Pedro, para esquivar esa responsabilidad. Y con Pedro, porque en el fondo ustedes llegan a ser una dupla creativa y eso no es fácil de encontrar. Es como... Quizás por lo mismo, porque teníamos humor, tratábamos de... Y éramos los que esquivábamos un poco el periodismo como de contingencia, no lo entendíamos bien, no era más fácil hacer otras cosas, digamos, ¿cachai? Claro. Y claro, empezamos a trabajar junto a una revista, después había una radio, después hacíamos videos, o sea, como que encontramos una complicidad y también empezamos a coincidir en los gustos, digamos. Vámonos para allá. Yo entiendo que tú partiste tu mundo laboral, digamos, en La Nación, después la revista Paula y llega Gato por Liebre en la Rock and Pop, ¿no? Claro, la revista Paula fue después, es una consecuencia, hay una época de periodistas serios, y hacía entrevistas y todo, yo creo que quedaban buenas, me gustaba, me ponía muy creo hacerlas, pero creo que quedaban buenas, sí. Porque de alguna manera una entrevista o un artículo es una narración también, entonces yo lo enfrentaba como una narración, que es como la verdadera pega, saber contar cosas, digamos. Gato por Liebre, sí, yo entré como el periodista más chico, ahí estaba el Ángel Carcavilla, Rafa Gumucio y la Carola como los rostros, y yo era el periodista de... Eso ya había sido la época de Planceta, esa foto, porque ahí ya nos empezaron a integrar como parte del equipo, como iguales, digamos. Claro. ¿Sí? Pero al principio, claro, yo entré como periodista y nos hicimos amigos rápidamente y ya se armó un grupo súper entretenido de gente que somos amigos hasta el día de hoy. Era una generación que le decían el no estoy ni ahí. Como el típico... El no estoy ni ahí del Chino Río. Lo que pasa es que Chino Río era el... Sí, bueno, yo creo que nosotros no éramos muy como el Chino Río. Digamos, no, yo creo que nosotros teníamos... Lo que no teníamos era un vínculo directo con la lucha contra la dictadura, ni con la represión, digamos. No teníamos amigos que habían sido torturados o derechamente detenidos desaparecidos. Lo que pasaba con nuestra generación anterior o la de nuestros papás, ¿cachai? Entonces nos tomábamos las cosas más a la liviana y podíamos ser más insolentes. Y habíamos visto, y somos la primera generación realmente que había visto mucha tele. Porque en los 80 tú veías mucha tele en Chile. Era lo único que había que hacer. Si no había, te criaba la tele, básicamente. Si no estaba tu papá, claro, te criaba la nana o la tele. Claro. Pero en el fondo yo veo los trabajos que hacían y se metían en terreno político desde otro lugar. Sí. En el fondo era una reinterpretación de cómo se pueden hablar de ciertas cosas, ¿no? Había mucha influencia en ese minuto del cable argentino, que ya venía con programas como Caiga y otros que no recuerdo en este minuto, pero ya venía mucho esa influencia, por un lado, y de lo que había sido también la historia de los españoles, ¿cachai? Todo el periodo post-Franco, digamos, del destape. Entonces, como que Chile también estaba teniendo su destape. Y a nosotros nos tocaba por generación ser esos protagonistas de ese destape. No solo nosotros, mucha gente más. Pero yo creo que claro, se dio ahí un grupo, la Paula Ricard, que fue después directora de la Paula, que vive hoy día en Estados Unidos, armó un grupo de gente que no se conocía, que venía de distintos lados y que eventualmente podían no ser amigos, salvo a Pedro lo llevo yo después, ¿cachai? Pero que podían congeniar, siendo distintos, digamos, ¿cachai? Y habían varias personas más, digamos, se armó un grupo súper variopinto ahí de gente que sí que representaba, que también eran más frívolos, ¿cachai? Que podían estar interesados en política o en algo, cosas como relacionadas con la cultura, pero ser muy frívolos también, ¿cachai? Oye Álvaro, quiero que sigamos conversando de toda tu trayectoria. Nos queda Plan Z, El Factor Humano, bueno, por supuesto 31 minutos, un libro que lanzaste recientemente, la película Calurosa Navidad y mucho más, pero antes nos vamos a ir a una pausa bien cortita y vamos a pasar a un momento tradicional, icónico en este programa, que es el retrato. Así que te pido que... ¿Qué hago? ¿Me paro? No, quédate ahí sentado y yo voy a ir... Tú, como estoy bien así, como... ¿Estás bien? Serio, no. Esconder la guata, No, todo eso Jorge. que hacer. Voy. Ya, ahí tenemos nuestra
nuestro retrato. Nos vamos a ir una pausa muy cortita y ya estamos de vuelta junto a Álvaro Díaz aquí en Revelados. No se muevan de las pantallas de Uchile TV. Vamos y volvemos. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Tomé la cámara de la familia y me empecé a acercar más a la fotografía. Hacemos una especie de rechazo a esas narrativas que ya están muy definidas. Y sobre todo poder inventar otros modos de hacer, ¿no? Y lo que más cercano tenía era la dictadura. O sea, nosotros somos herederos de esa época. Jamás me imaginé dirigiendo películas, la verdad, no tuve esa fantasía, digamos. Sentía que era algo como el cuerpo obrero, como de la gente trabajadora, que no hay tiempo de lazo. Hay un eco del cine en la vida. Yo hago cine porque yo amo ver películas. Que era un momento en que estaban todos grabando. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de vuelta con más Revelados junto a Álvaro Díaz. Está muy entretenida esta conversación. Nos habíamos quedado en el Canal 2, Rock and Pop, que marcó mucho una generación, ¿no? Porque finalmente era como el gran proyecto que le hablaba a los jóvenes, en un momento en que los jóvenes un poco se les marginaba. Hoy día pasa eso con la vejez, tengo la sensación. Lo hemos hablado ahí con algunos... Yo creo que la idea original de un canal para jóvenes nunca fue muy buena. Digamos. Yo no habría hecho jamás un canal para jóvenes. Bueno, de hecho, originalmente iba a ser un canal de la radio cooperativa. Lo que pasa es que en ese momento se le iba a acabar la licencia y tuvieron que apurarse y hacer un canal amparado en la radio más exitosa que tenían, que era la radio Rock and Pop, claro. el conglomerado que tenía la licencia. Que tampoco era una radio juvenil, pero no decía es para jóvenes, no te tira ese... Claro, pero el porque target... yo creo que, claro, al definir un target que más encima no ve tele, que son los jóvenes, era complejo. Y en ese sentido, claro, fue un proyecto siempre medio errático, donde nosotros, que fuera errático, nos permitía tener mucha libertad, mucha autogestión, y en la medida en que hacíais bien tu trabajo y te destacabais, tenéis más libertad también. O sea, yo creo que todos tenéis más autonomía, digamos, ¿cachai? Oye, dentro de eso, Plan Z, ¿cómo lo ves tú en retrospectiva? Y especialmente me fijo, bueno, en que era un programa que tenía un tono de humor siempre, pero también bien contestatario, que se metía en terreno político, y donde tú apareces mucho frente a cámara, actuando. Sí, era raro. Yo tengo un recuerdo medio difícil, Plan Z, porque lo que pasa es que yo no tengo vocación de comediante, de ponerme a vocación de comediante me refiero a hacerte cargo de la fama que genera. Entonces, yo después en esa época salía a un carrete y estaba lleno de compadres medio curados que te empezaban a repetir los chistes. Y yo ahí me ponía muy, muy agresivo incluso, ¿cachai? No me gustaba, nunca me gustó. Y de hecho, desde Plan Z nunca más salí delante de cámara. Porque no me agradaba, sí, digamos, no era... Es distinto estar hablando de tu trabajo, etcétera, a estar haciendo chistes, pero chistes que además eran bien, algunos bien radicales, digamos, ¿cachai? Entonces, claro, para mí, y por otro lado, yo creo que a esa edad, no sé si la pasaba tan bien, yo como, en esa dinámica la pasaba muy bien, pero como persona no tengo un recuerdo tan agradable como de mi juventud, entonces lo tengo medio ahí, siempre he tenido medio bloqueado Plan Z, pero evidentemente se van apareciendo los videos, nunca lo veo mucho cuando se aparecen los videos, pero últimamente ya he estado más relajado con el tema. Y hay unos muy graciosos. Así. Bueno, son realmente del lenguaje. Hay unos que son, no sé cómo lo hacíamos, de verdad. Yo estuve mirando con el equipo. Es increíble. Es increíble. Humillando ahí. Bueno, para los más jóvenes que nos están viendo, vayan a ver los videos de Plan Z porque están ahí disponibles. No, la otra vez vi Mapuche Millonarios que no lo veía desde esa época. Y se me empezó a repetir en mi Instagram, ya lo vi. Es muy gracioso, es muy gracioso. Oye, ¿y cómo ha cambiado el Chile de las reacciones que ustedes captaban en ese entonces a hoy? ¿Cuál es tu sensación? Piensa que éramos un programa completamente irreverente o contestatario, o sea,
Totalmente. más radical que había en la contracultura, digamos, que había en la tele, porque hay una tele muy acartonada, digamos, ¿cachai? Pero después se empezó a volver todo lo contrario, y yo creo que ya en la época del estallido, etcétera, nos volvimos un programa casi reaccionario, digamos. Era, todo lo que se planteaba ahí era como anti-estallido, digamos, y todos los que estábamos ahí también, digamos. Entonces, es curioso, nunca pensamos que podía ocurrir eso, o sea, Plan Z era el símbolo de lo más extremo que se podía haber hecho en algún minuto en la tele, de lo más anticensura. Bueno, de hecho tuvo sanciones, etcétera, por su contenido. Sí, pues fue censurado. Cuéntame un poquito de eso. No fue censurado, fue sancionado. Y esa sanción, que fue muy barata de pagar, fue la mejor publicidad del programa, porque todos lo querían. En el fondo basta que tú le digas a una persona qué es lo que no puede ver para que quiera verlo desesperadamente. Claro, vayamos todos corriendo. Y eso fue la mejor publicidad. Y hay contenido muy cuestionable, digamos. Yo creo que efectivamente nos damos licencia para todo, y es una alegría no haber tenido quizás los resquemores o los criterios que uno podría tener hoy día, ¿cachai? Hoy día uno sería mucho más cauteloso. En ese minuto nadie fue cauteloso en nada. Mucha libertad. Pero espérate, yo voy a decir algo que es más interesante, creo yo, que es lo que no se ve de Plan Z. Plan Z es un programa sin proyecto. Hoy día, que en la industria televisiva, donde todo tiene que ser un guión, que tiene que probarse, que tenemos que los distintos públicos, cómo reaccionan, etcétera, Plan Z no tiene proyecto. Plan Z es pongámonos a hacer videos y punto. Y vamos viendo cómo quedan y los vamos pegando nomás. Y cada uno era su propio jefe haciendo el video. Y llegaba con una idea, decía, ya, vamos, te toca cámara el miércoles, perfecto. El miércoles llega con una idea y grábala. ¿Cachai? No había nadie ni a leerte el guión, digamos, ¿cachai? Y esa libertad, Plan Z es hijo de la mayor libertad que yo he tenido en mi vida, digamos. Entonces, entender que para que existan proyectos así, tiene que haber contextos distintos a los que hoy día se quieren instalar, que son como máquinas creativas corporativas, digamos, que no funcionan, ¿cachai? Y por eso las cosas se han vuelto tan aburridas, incluso las cosas que podrían ser interesantes. ¿Cuál es tu diagnóstico de la televisión hoy día? ¿Cómo miras la televisión y qué es lo que a tu juicio podría mejorarla? Y me refiero específicamente como al rol de una televisión pública, que hoy día Chile está muy carente de eso, ¿no? No, yo hoy día pienso, para mí la televisión es el streaming. Incluso si fuera televisión pública tenéis que tratar de llegar al streaming, lo que yo consumo, y la otra prácticamente, si no hay una razón muy particular, como un noticiero, una noticia puntual, o un evento en vivo que transmita, la verdad es que es muy raro que la vea, digamos. Y en ese sentido creo que no hubo sintonía, entender que no se intentó comprender cómo evolucionaba el mercado. Entonces la televisión, sobre todo la abierta, quedó muy atrás, no intentó participar del mercado como venía. Y el problema del el mercado es muy acotado. Para Chile son, qué sé yo, van a terminar haciendo 3 plataformas con contenidos que... generar contenidos para ellos es súper difícil. Entonces te vas quedando sin una producción local que finalmente reafirma tu identidad y habla directamente y genera industria creativa, etcétera. Sí, está difícil la pista. Sin embargo, aquí está el canal Chile TV dando la pelea y siendo televisión pública para todo Chile. Oye, me quiero ir a Aplaplac, a Sangre, Sudor y Lágrimas, a Mira Tú, a los inicios de esta productora independiente. Claro, se inicia, tenemos una oferta de un amigo, de Titín Domínguez, que su papá estaba en un canal que se llamaba PSN, que era el primer red de deportes que era pagada, que tenían los derechos de algo del fútbol, de las eliminatorias, creo, y del Fórmula 1, ponte tú, y el tenis. Y ellos estaban con sede en Miami y nos llaman, nos piden hacer un proyecto que sea similar a lo último que habíamos hecho en Canal 2, que era El Factor Humano, pero ligado a deporte. Y levantamos efectivamente un proyecto como de documentales deportivos en Latinoamérica con Pedro, y para eso tuvimos que inventar una productora que pasó a ser Aplaplac, digamos. Y ahí estamos ya bastante más jóvenes. Terrible verse así de joven. Empezamos a hacer este proyecto de documentales, luego salió otro proyecto, entró un socio, Juan Manuel Legaña, que era compañero de nosotros, primo mío y compañero de nosotros en la universidad. Y ahí inventamos un proyecto que se llamaba Mira Tú, que es la primera vez que nos ganamos un fondo. Y es un proyecto que mostraba como el tipo de humor y el tipo de perspectiva que iba a tener después de 31 minutos. Básicamente un programa educativo, pero que fuera, uno, que fuera entretenido, y dos, que hablara del patrimonio no desde
desde ensalzar su gran valor, sino que desde el prejuicio, desde la ignorancia de la gente. Claro. Y ahí darle valor a las cosas. Fue un proyecto que fue súper aplaudido, exacto, con Víctor Rojas, con Néstor Cantillani y la Blanca Lewin. Muy entretenido de hacer, que tenía un montón de animaciones y cosas bien interesantes, medias Monty Python, y que fue un adelanto, una antesala de 31 minutos. Y después después hicimos un corto, un documental de ficción que se llama Los dibujos de Bruno Kulchevsky, que es de terror completamente, y en paralelo estamos empezando a hacer ya 31 minutos. Vámonos a 31 minutos. Estuvo hace un tiempo aquí la Jani Dueñas, que nos hablaba de lo que para ella significaba ser titiritera y cómo era este tras bambalinas, más allá de estos icónicos personajes que ya no pueden ser más queridos en nuestro país, y afuera, trascendieron absolutamente las barreras nacionales. ¿Cómo es para ti el oficio de titiritero? Yo lo he ido dejando, debo confesar, aunque hago títeres en los shows en vivo, porque empecé a dirigir. Cada vez, mientras más precisión necesitáis, mientras necesitáis manejar más los tiempos del set, la composición, etcétera, más costaba mirarlo desde y titiritear, que yo siempre estaba haciendo a Bodoque, o en este caso al tío Horacio, digamos. Es un oficio que hay que entender que es una transmisión, que es una actuación, y tú tienes que transmitirle al títere una personalidad, no sacas nada, tú no puedes estar mirando para abajo, aburrido con una mano arriba y creer que ese personaje va a actuar solo, digamos. Claro. Si tú miras, hoy día con el Tiny Desk han salido un montón de videos de titiriteros, te vas a dar cuenta que los titiriteros están haciendo la expresión, están haciendo los gestos, están haciendo un movimiento físico que se transmite a su títere. Claro. En general los títeres se hacen de pie, por lo tanto todo se filma en altura. Si fuéramos nosotros títeres, partiríamos de esta altura nuestro set para arriba, del 1,20 m. Eso te permite darle vida a los títeres. Y finalmente el oficio es, sobre todo, siempre y ante todo, hacer desaparecer al ser humano que está abajo. Que la persona que lo está viendo sienta que nunca piense que hay una persona abajo. Ese es como el truco más fundamental de ser títere. Oye, Álvaro, ¿es cierto que en un comienzo, cuando estaban en las negociaciones de emitir por televisión 31 minutos, hubo muchos incrédulos que decían, no, oye, esto no... Yo ahí no soy tan hago juicio, porque yo también podría haber sido de esos incrédulos si es que me traen 31 minutos. No sé, no. Creo que era muy sorprendente poner unos títeres así medios mal hechos, con una producción precaria y pensar que eso te iba a llenar de gloria, digamos, a unos calcetines, ¿cachai? Una historia de calcetines. Claro, parte de la historia, va a romper parte de la historia de 31 minutos es precisamente es convencer, es agarrar la historia original es agarrar algo muy precario, que son los títeres como de cumpleaños, o los calcetines que tenéis guachos en la casa, o cosas como con las que hacían trabajo los niños en el colegio, claro, y hacer con eso un programa, de darle vida. Entonces, esa puesta en escena, costó darle un estándar profesional, primero, es cierto. Puede haber sido muy sorprendente para la tele que se está haciendo en ese minuto, que ya era como la tele de las teleseries Sabatini, etcétera, una tele más o menos grande, digamos. Entonces, sí, efectivamente hubo un director ejecutivo que dijo que sobre su cadáver salía al aire un programa como ese, pero fue el pito y después lo mejoramos y salió al aire, por lo tanto, el tiempo nos dio la razón por un lado y por otro lado ese director ejecutivo dejó salir el programa, lo que es cierto. Claro. Chuta, algo se cayó. Algo se cayó. Oye, ¿cuánto de Juan Carlos Bodoque hay? ¿Cuánto de ti hay en Juan Carlos Bodoque? Mucho y nada, porque es una proyección, como todo personaje que uno va rellenando, es una proyección. Es como que a mí esa idea de que hay un personaje que está haciendo un soliloquio permanente se parece mucho a mí. De que yo estoy en la calle, ¿cómo se llama? Rumiando. Puede estar así como... y en el fondo, el off de Juan Carlos Bodoque es un poco alguien rumiando. Claro, un pensamiento rumiante total. Que viene alguien. Las historias de Juan Carlos Bodoque son más bien lineales, nunca son como, no son un principio y final tan claro, sino que es una especie de diario de vida. A mí me gusta mucho cómo es esa narración. Por lo tanto, el personaje está diseñado en función de esa narración también. Que es alguien solitario, que siempre anda buscando cosas, que se encuentra con gente que la conoce, no sabes de dónde se hicieron amigos, como que no sean tan al revés de lo que sería una fábula, digamos, ¿cachai? Son cosas mucho más dispersas y en eso se parece mucho a mí.
¿En qué no se parece que yo le entrego una serie de, como, comillas, atributos, como el éxito con las mujeres o el gusto por los caballos, por apostar a los caballos, que la verdad es que yo no me tocó vivirlo. Claro. Y Bodoque tiene la gracia de ser él muy atractivo, ¿cachai? ¿Y a qué le atribuyes el éxito, el cariño que genera? Uno, a su diseño, o sea, su forma. El conejo rojo es muy atractivo, digamos. Con la boca amarilla, esa mirada con los dos ojos turnios, ¿cachai? Luego, la idea del que algo que yo pude traspasar de mi deseo también, por lo que estudié periodismo, etcétera, esa idea del periodista, ¿cachai? Como claro. alguien taciturno, que siempre anda como medio melancólico, ¿cachai? Ese personaje es muy atractivo, la gente lo quiere como contener, ayudar y ser su amigo, digamos, ¿cachai? Y lo otro que Bodoque es muy cascarrayas también, ¿cachai? Alguien que siempre está como medio al filo, y en ¿cachai? la vida está lleno de Siempre cascarrayas, la y es como identificación que, juega un y a la rol. gente le gusta mucho eso, que demuestre esa dimensión de que va de bacán y de valiente, pero es muy cobarde, ponte tú. Siempre se asusta, siempre sale corriendo, siempre se equivoca, es como que sus defectos están muy a la vista. ¿Y cómo yo creo que encontraste la eso lo voz? hace muy querible. En general del programa, de los personajes de 31 minutos, si los defectos no están a la vista, si sus contradicciones no son inmediatas, yo creo que el personaje es fallido. Claro. Oye, ¿y la voz? Te preguntaba ¿cómo es ese proceso de encontrar la voz? Me imagino que... No, fue muy fácil porque al principio, bueno, con el tiempo, Bodoque tiene mi misma voz, un tono más grave. Entonces, soy Juan Carlos Bodoque, ¿cachai? Esa es la voz de Bodoque. Es un tono, yo tengo que empezar a hacer mi voz y le bajo un tono, digamos. Pero originalmente lo que hacía Bodoque era imitar a los periodistas de noticiero. Claro. Entonces nos encontramos en esta zona que ha sido devastada singularmente y usa como adjetivos y, ¿cachai? Describe Mucho adjetivo, y mucha descripción de algo que estáis viendo, que es algo como lo más anti-audiovisual del mundo, ¿cachai? Claro. Lo que vemos es dantesco, ¿cachai? La imagen nos deja completamente obnubilados, ¿cachai? Ya, muéstrala, güey. ¿Cachai? No, porque tiene ese relato del periodismo. Para mí era muy fácil esa construcción porque lo había vivido, había trabajado en eso, entonces... Y lo había observado también. Nos compartiste una foto con tu familia, con tus hijos, y por ahí está, y me preguntaba cuánto de tu paternidad has llevado al trabajo con 31 minutos. Quizás nada, ¿no? Ahí está mi hijo y Pedrito, que es un sobrino, el primo oficial, el hermano. Y ahí está ahí atrás tú, atrás como... Sí, pues yo ahí me busqué una ahí que no fuera tan protagónico. Esta fue un año nuevo en un camping, que me encanta hacer camping a mí. Que hicimos ahí en el, ¿cómo se llama? En las 7 Tazas. Qué lindo. Está Miguelito, que hoy día tiene 9, Manu, Tommy. Sí, ¿cuál era la pregunta? Estaba viendo a mi hijo. ¿Cómo ha influido esa paternidad quizás en 31 minutos? ¿Sacas de ahí algo? Mi hijo nace, yo tengo 31 años cuando empieza 31 minutos, y mi hijo nace ese año, mi hijo mayor, Manuel. Nunca han coincidido mucho, quizás recién hoy día mi hijo menor, Miguelito, coincidió con un periodo como de mucha fama de 31 minutos. Entonces ellos lo fueron adaptando lentamente y como una especie de trabajo de su papá nomás. Nunca había algo como la presión de la fama de 31 minutos sobre ellos. Y yo creo que han vivido con 31 minutos siempre a mano, digamos. Han trabajado en 31 minutos, van a los shows, han participado de qué sé yo, van a la trastienda, tienen una dinámica, es la oficina de su papá, digamos, ¿cachai? Claro. Entre otras cosas. Y sí, yo creo que tienen mucho de la personalidad, tienen un poco a Bodoque de papá también, ¿cachai? Claro. Que es un papá que lo veis medio como medio serio y medio frágil también, digamos, ¿cachai? Pero eso, no es... Y yo creo que honestamente le ha servido mucho, digamos. Ser los hijos de 31 minutos les sirven, consiguen cosas, etc. Pero son completas, y podría decir aún más, creo que su madre ha sido más influyente en ellos en términos como profesionales. La Tisca, mi exmujer, es vestuarista, digamos, ¿cachai? Y ellos son muy dedicados al vestuario y a la... que también es parte de este mundo. Entonces, sí, pues. Claro, hay influencias por los dos lados, pero yo creo que no han sido, por suerte, abarcados completamente por 31 minutos. Oye, y el Tiny Desk, bueno, fue un fenómeno mundial.
¿Ustedes se imaginaron que iba a generar ese nivel de revuelo? O sea, Nosotros pensamos que nos iba a ir muy bien y planificamos mucho pensando en lo que significaba el Tiny Desk para un proyecto que no es conocido en otros lados. O sea, no sabíamos que iba a tener, pero sabíamos, yo honestamente, ese día, el día del Tiny Desk, yo le decía, oye, me voy temprano al conteo de votos, porque me iba a ir a la oficina a ver cómo nos estaba yendo, sabiendo que no iba a ir muy bien, porque había mucha expectativa también. sí. Desde que se supo que 31 minutos había un Tiny Desk, se generó mucha expectativa en el público tradicional de 31 minutos y después empezó a aparecer gente que no nos veía desde hace, qué sé yo, 15, 20 años, digamos. Entonces, fue como si nosotros sentíamos que ya teníamos un techo y ese techo era súper bueno y nos permitía vivir y tener como una existencia muy tranquila, que ya había sido comprobado por el Museo 31 y que llegó un montón de gente, y no solo acá en Chile, sino también en México, y ya lo bien que estábamos vendiendo, que se dio entradas para los shows, o lo bien producida que había quedado la película, y eso tiene que ver con que alguien crea en ti, digamos. El Tiny es como que nos subió al techo y nos dio y los choros que nos abre, o sea, esa subida de techo quizás es la que no esperábamos, que llegáramos, que hoy día tengamos mucho más público, mucho más gente nos venga recién conociendo y nos abre un montón de oportunidades. Y en ese montón de oportunidades que se abren, ¿cuál es el proyecto como inmediato de 31 minutos? No, obviamente como es un plan completo, nosotros el proyecto inmediato era el estreno de la película. Claro, Calurosa recién, Navidad. claro. Por ahí tenemos también una foto y que está en Amazon Prime Video, ¿ah? Está en Amazon Paso el Prime dato Video, para quienes no que lo han visto lamentablemente no se estrenó en pantalla grande porque es una película de streaming, o sea, siempre lo fue, y más allá que uno desee lo otro, son mundos distintos. Salir a tocar, porque sabíamos que la película y el Tiny Desk nos iban a generar más oportunidades para ir a tocar, y en ese sentido ya tenemos una agenda súper apretada el próximo año, la primera parte, y yo creo que después, como igual que la Tierra, hay que darle un poquito de reposo para ver qué proyectos son interesantes, que esto se transforme en una oportunidad y no se transforme solo en algo de lo que tú cosechas, sino que también en el futuro inmediato haya siembra. Tremendo equipo de la película. Sí, pues esto es la toma final de la película y ahí estamos todos los involucrados. Qué buena foto. Oye, bueno, me imagino que te ha tocado harto, por lo que he visto en los medios, hablar de 31 minutos, pero yo no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarte por tu proyecto musical. Tú tienes un proyecto solista, Benito Sereno, que es como tu otro yo, ¿no? Bueno, Benito Sereno es un libro maravilloso de Melville, de Herman Melville, que habla sobre un capitán que está secuestrado por su tripulación, que es como quizás a veces me he sentido yo en algún minuto. Es un disco muy melancólico, que lo hice en un momento de mi vida que estaba pasando por una crisis más o menos profunda. Luego he hecho otro disco con Ignacio Gumucio que se llama En Muchos Niveles, que sigue un poco la línea de un poco más experimental. Con el pintor Ignacio Gumucio. Exactamente, que mezcla a alguien como dos no músicos tratando de hacer música, digamos. Y sí, y hice una canción ahora como más con mi nombre que se llama Magadán, que se convirtió en un libro, que es una canción larga, así es como de niño, es como de 31 minutos, pero más larga. Entonces, como que no entraba mucho en el mundo de 31 minutos, y la convertí en un libro junto a Fran de la Mora, que es un dibujante mexicano, y que es un libro de historietas para niños que trata de la historia de alguien que de niño quiere ir a pescar un pescado muy grande al otro lado del mundo, Magadán, que queda en Rusia. Digamos, volvemos Siberia. a la pesca de la infancia, Claro, a esa fascinación. Exactamente, y me conecta con ese deseo profundo de querer pescar algo y ese misterio que tienen los ríos, los lagos y a veces los remansos en general. A mí no me gusta la pesca del mar, nunca he podido pescar nada con olas, digamos, en el mar, pero siempre como esos remansos en el río o los lagos me llaman mucho la atención, porque pienso que ahí hay un misterio que tengo que desentrañar. Qué bonito. Oye, ¿y tu proceso creativo cómo es cuando te enfrentas al componer o al hacer el libro, historieta? ¿Te sale, no sé, pues eres metódico, más inspirado? ¿Cómo funciona? Determino un periodo donde yo tengo que conseguir algo, digamos. Si yo puede ser la melodía.
el texto de la canción y la melodía, en principio ya tengo algo en mente, digamos, ¿cachai? Ya algo se me ocurrió y a partir de eso, y tengo que sentarme a hacer eso. En general en las mañanas muy temprano, tipo 7 de la mañana, esa es la mejor hora, digamos. A mí me gusta la mañana y me gusta la luz de la mañana. Luego, la primera parte del periodo dejo que entre todo. Empiezo a leer, empiezo a ver películas, empiezo a probar distintas cosas durante un rato, pero hay un momento que ya tengo que decantar. Y después ya empieza, si fuera una canción en general, creo que parte por el coro. O por una frase, o agarrarme de una frase y a esa frase rápidamente ponerle melodía, digamos. Claro. Y esa va que vaya generando otras cosas. Si es un guión, que haya alguna idea madre. Ponte tú en el Tiny Desk, la idea de todo lo que hicimos para el Tiny Desk se agarra de la frase 31 minutos, que es lo que nos queda antes que se venzan nuestras visas de trabajo. ¿Cachai? Que fue el primer chiste que se me ocurrió, así que después lo compartimos y ahí empiezan a decantar otros chistes, a otros se le empiezan a ocurrir otras cosas. Claro. Pero siempre cuando ya tení, eso te genera la idea madre de que estos son latinos que van a trabajar por 31 minutos, en el caso 20, a un Tiny Desk. Entonces, cuando ya tenía ese paraguas de ideas, aunque sea una frase a veces, eso te ayuda mucho ya. Entonces ya es lo que vamos a hacer, ya sabéis que lo vamos a hacer. En el caso de 31 minutos, creamos la idea con Pedro, a veces involucramos a mi hermano, a más gente, o a la misma Ali, que es socia nuestra. Finalmente la escribe Pedro en el guión y después las comentamos, etc. Yo me voy como a la producción y a la parte musical, digamos, ¿cachai? Entonces empezáis a trabajar, a involucrar más gente, pero en general tenés que agarrarte de algo y de ponerle, y rápidamente como ponerle... Un tronco que empiezan a... Y ponerle un cronograma, ¿no? y que tenga tiempo acotado. Yo creo que eso es lo más importante. Y... A ver, nos dedicamos, en el caso yo me dedico a cosas muy acotadas, entonces trato de que sean cosas sobre las que tengo control. Y cuando se trata, qué sé yo, volviendo a la idea del programa, cuando trato de sacar fotos, tampoco de andar con la cámara sacando en todos lados, sino que me gusta ir a un lugar, dedicarle cierta hora y otro día revisarla, editarla, etcétera. Que sea siempre como un proyecto bien que yo vea al principio y al final también. Oye, Álvaro, para cerrar, muy cortito, tu anhelo. ¿Qué anhelas en este momento? Mi anhelo más futuro, yo estoy en una edad en que empezáis a mirar un poco el final, digamos, ¿cachai? No todavía, pero te queda... ¿Te adelantaste un poco? No, porque yo soy ansioso. Ya. Entonces, empezáis a ver, mis papás ya son viejos, ya como empezáis a ver, pero empezáis a ver que también que es distinto trabajar a los 60 que trabajar a los 35, digamos, ¿cachai? Siendo que uno cree que igual, digamos. Mi real anhelo es tener proyectos que no requieran que me llamen, sino que yo poder generarlo y que no requieran de tanta producción, que sean cosas que uno pueda más o menos gestionar. Como por ejemplo sacar fotos o hacer videos que no tengan que alguien pedírmelo o que requiera yo de levantar muchos fondos para hacerlo. Eso, ¿Vuelve Blanceta? Que sean actividades que yo pueda gestionar por mi cuenta. Y para yo tener recursos para gestionar eso, mi otro anhelo es que 31 minutos viva mucho tiempo con proyectos no solo de la nostalgia, no solo de la repetición o de la venta que se llama merchandising, sino que viva de proyectos interesantes como lo han sido los proyectos que hemos hecho este último tiempo o durante mucho tiempo en realidad. Compartimos ese anhelo, Álvaro. Larga vida y buena vida para 31 minutos. Muchas gracias. Para ti y muchas gracias por haber venido a Revelados. Fue un verdadero honor. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias también a todos quienes nos han seguido por las pantallas de UChile TV. Recuerden que pueden revivir esta entrevista y las otras que hemos tenido y que seguiremos teniendo a través de nuestro canal de YouTube UChile TV. Síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y demás. Y nada, pues nos estamos encontrando en el próximo episodio gracias a nuestro querido auspiciador Café Jacobs, que nos acompaña siempre con su sabor y aroma. Chao, chao. Nos estamos viendo.